Estamos contentos, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios que estamos aquí en la casa de Dios, amén. No saben el crecimiento espiritual que significa esto para mí. Un crecimiento muy bonito en el nombre de Jesús, amén. Vamos a sacar nuestras espadas, amén. Y vamos a buscar el libro de Filipenses. El libro de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Y el tema de esta noche es un buen matrimonio. Un buen matrimonio. Amén. Y la palabra de Dios se le ha honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos al 20 y dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre bendito de los cielos, te agradecemos, bendito Dios de Israel, por esta carta tan hermosa, o estas cartas que tú traes para nosotros, bendito Dios de los cielos, y que hoy, bendito Dios de Israel, vamos a entender el mensaje, bendito Dios de los cielos, porque tú nos lo has revelado, bendito Dios de Israel, el mensaje que traen esas cartas de amor, bendito Dios de los cielos. Así que en tu nombre, bendito Dios de Israel, vamos a estar prestos a tu palabra. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Tal vez en algún momento hayan ustedes asistido a una administración de matrimonios y tal vez hayan leído algún pasaje bíblico, como dice en el libro de Génesis. Tú buscarás estar, cuando Dios le dijo a Eva, tú buscarás gobernar a tu marido, pero tu marido será tu autoridad. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver un matrimonio con esta cita bíblica de que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? A veces nosotros como varones buscamos el amor en nuestra esposa. A veces decimos, no, si mi esposa no me ama, pues entonces yo voy a buscar el amor o el cariño en mi mamá o en mi papá, cuando no tiene que ser así, porque Dios dice que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así que nosotros no tenemos que buscar en nuestra pareja, en nuestro cónyuge, el amor. Nosotros de hecho tenemos que portar el amor en nuestro corazón, y el amor es Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8, amén. Así que entonces Dios también dice que Él es nuestro principio y nuestro fin, el alfa y el omega, amén, y que nosotros debemos tener los ojos puestos en Dios. A veces nosotros ocupamos de una paz y la vamos a buscar en nuestro cónyuge, cuando no es así. La paz es nuestro Dios, porque Dios dice, yo les dejo mi paz a hoy, y no se las dejo como el mundo se las da, sino que se las dejo aún en medio de la tribulación. Ustedes tendrán paz. Y el mundo es al revés. Ofrece algo, ofrece riquezas, pero después de eso viene la tribulación. ¿Cuántos matrimonios no se han deshecho? Porque, como decía el pastor, alguno que todavía dice ser cristiano y todavía se va al juego de azar, como comprar boletitos de lotería y se hace millonario quien compró ese boletito, y al ratito cree que ella puede buscarse otra mujer porque la que tiene ya no le es suficiente. Él se merece algo más. ¿Por qué? Porque puso su esperanza en el dinero, buscó
sentirse completo, amado a través del dinero. Cuando no es así, nosotros debemos de buscar todo lo que nos haga falta, debemos buscarlo en Dios. Amén. Todo nosotros debemos buscarlo en Dios, porque solamente de esa manera un matrimonio puede mantenerse firme. Obviamente, como todos, en ocasiones la carne puede ganarnos y podemos tener una inconformidad, pero una inconformidad no lleva a que nosotros discutamos con nuestro cónyuge, no lleva a que nosotros como varones discutamos con nuestra esposa o la esposa discuta contra nosotros o con nosotros, sino que Dios dice que Él a nosotros como seres humanos nos ha dado un dominio propio, ¿sí? El dominio de nuestras emociones. No vamos a empezar que porque no hay un plato limpio, no vamos a pelear con la esposa. O porque el varón llegó tarde del trabajo, no va a pelear con el varón, sino todo lo contrario. Gracias, Señor, porque hoy tengo la oportunidad de demostrarle a mi esposa que también puedo yo ayudarla a ella. Gracias por esa oportunidad. Y la esposa, gracias, Señor, porque si sé que está llegando tarde, es porque tú le has provisto un trabajo para que llegue la provisión a la casa. Entonces, mantenernos templados, firmes en la palabra de Dios, buscando todo en Dios, todo lo que nosotros necesitemos como matrimonio, para que nuestro matrimonio sea un matrimonio estable, pero basado en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Muchos pelean por una cosa insignificante, cuando ni siquiera tiene ningún chiste. Créanmelo, yo me ha tocado mirar pelear matrimonios que se pelean porque la esposa se puso el vestido o la falda que al varón no le gusta. Y empiezan los gritos, empiezan a pelear. Oye, te ves fea con eso, te miras así, te miras así. Y empiezan las malas expresiones del esposo hacia la esposa, cuando no tiene que ser así. Nosotros, cuando nos casamos con nuestro cónyuge, es porque nosotros decidimos hacer feliz a nuestro cónyuge, no para que nuestro cónyuge nos haga feliz a nosotros. Tanto la mujer se casa para hacer feliz a su esposo, como el esposo se casa para hacer feliz a su esposa. ¿Por qué? Porque nosotros, ya como hijos de Dios, sí conocemos a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. Por tanto, que si nosotros no aprendemos a amarnos como pareja, entonces mucho menos vamos a aprender a amar a nuestros hermanos que se congregan con nosotros dentro de la iglesia. Amén. Entonces tampoco menos vamos a poder amar a Dios que no lo vemos. ¿Sí? Muchos queremos esperar a que la esposa tenga la voluntad de limpiar la casa, cuando nosotros tenemos que tener esa voluntad, porque todo eso viene de Dios. Miren, quien está lleno del Espíritu Santo de Dios es limpio, le gusta la limpieza, en verdad. En verdad, eso ustedes pueden denotarlo incluso con los compañeros de trabajo. Hay algunos compañeros que les gusta trabajar dentro de lo sucio, incluso no son ni organizados, cuando menos en su herramienta, qué sé yo, ¿sí? Pero alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios es limpio. Desde allí se nota cuando alguien está lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que todo tenemos que esperarlo de Dios. Todo tenemos que esperarlo de Dios. Miren, vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 23. El libro de Efesios 5, 23. Y quien lo haya por ahí, si gusta darle lectura, por favor. 5:23. Amén. Efesios 5, 23. Nos dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo y es su Salvador. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque el marido, fíjense lo que dice la palabra de Dios,
Yo creo que muchos hemos leído en muchas ocasiones este versículo bíblico. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo y Él es su Salvador. Y el 24 dice, bueno, vamos a discernir el 23. Dice, así que el marido es cabeza de la mujer, cabeza del hogar. Pero a veces nosotros como varones hemos malinterpretado el ser cabeza del hogar con el ser el capataz del hogar. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjense, la cual es su cuerpo y Él es su ¿qué? Su Salvador. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar mal, o que nuestra cabeza va a pensar, vamos a mirarlo de esta manera, que mi cabeza pensara que yo tengo que cortarme un brazo, ¿ustedes creen que mi cabeza estaría pensando correctamente? ¿Verdad que no? En ningún momento estaría pensando correctamente. Y si Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Él mismo y que Él es su Salvador, pero primero dice que nosotros como varones somos cabeza de la mujer, así como Dios es cabeza de la iglesia, el cual la iglesia es su cuerpo, pero Dios es el Salvador de la iglesia. Entonces quiere decir que nosotros como varones somos los absolutos responsables de todo lo que sea nuestra esposa. Una esposa que yo creo que Dios nos ha dado, una esposa que ama a Dios, que se sujeta a la palabra de Dios, y por eso a través de que ella se sujeta primeramente a Dios y su palabra, puede sujetarse a su esposo. Pero nosotros como cabeza del hogar debemos de pensar muy bien cómo le vamos a hablar a nuestra esposa, cómo la vamos a tratar. Si en lugar de darle una regañada, le vamos a dar una flor, si en lugar de darle un empujón le vamos a dar un beso, si en lugar de decirle lo bonita que está, vamos a expresarnos mal de ella, ¿qué vamos a hacer? Como cabezas de hogar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto ahorita mismo como varones a empezarnos a cortar un dedo, luego nos cortamos una oreja, como Pedro le hizo al soldado, una oreja, después un pie, y destruimos nuestro cuerpo completamente? ¿Quién de nosotros lo haría? Cualquiera que pensara eso no estaría pensando correctamente. ¿Es cierto o no es cierto? No estaría pensando correctamente. Entonces, si en nuestro cuerpo no haríamos eso, ¿por qué hacerlo con nuestra esposa, que es nuestra costilla, que es parte de nuestro cuerpo? Porque Dios dice que de dos hizo uno solo. Entonces, no podemos pensar en tratar mal a nuestra esposa para que se destruya nuestro matrimonio. Eso sería una cosa incorrecta. Sino todo lo contrario, tratarla bien para que ella se sienta como una princesa, como una reina, y el día que ella salga allá afuera a la calle, nosotros como varones tenemos la fe, la confianza y la certeza en Dios, que nosotros hemos sido tan buenos o tan obedientes a la palabra de Dios, y que hemos sabido tratar, Dios nos ha enseñado a tratar a su hija, la cual ha puesto bajo nuestra responsabilidad para que nosotros cuidemos de ella y la tratemos muy bien, para cuando ella salga a la calle, cualquiera que le lance un piropo, que le diga, oye, ¿sabes que estás muy guapa? No te preocupes, no me impresionas con eso, mi marido me lo dice todos los días. ¿Y qué va a pasar cuando Satanás busque presentarle un hombre que quizás físicamente sea más guapo que nosotros, que aunque nosotros somos hermosos, pero que busque presentárselo guapo a los ojos del ser humano o conforme a la carne? ¿Qué va a pasar? Que no la va a impresionar, porque Satanás va a buscar entrar por ese lado para destruir el matrimonio que ya Dios unió, pero no lo va a poder separar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sabido ser
los varones, la cabeza de hogar que Dios ha puesto en ese hogar, y hemos sabido obedecer la palabra de Dios, y a través de la obediencia a la palabra de Dios hemos sabido tratar a nuestra esposa. Cuando muchos ya la están insultando, ya le están diciendo lo fea que está, lo flaca o lo gorda que se mira. Pasan los años y pasan los años y pasan los años, y si nos vamos, y esto lo brinco a la iglesia de Dios, a la congregación de Dios, que somos tú y yo, y que sabemos que fuera de este lugar hay más, está el resto de la iglesia de Dios, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, Dios en nosotros, entre más Dios está con nosotros, Dios más nos enamora a nosotros. Porque nosotros, entre más leemos su palabra, mucho más cosas de bendición, más cosas de cuánto nos ama Dios podemos hallar en su palabra, y más Dios nos está enamorando a nosotros. El día que viene Satanás y nos presenta las cosas del mundo, decimos, no, pues yo ya no me veo así. Ya no puedo traicionar al rey, ya no puedo traicionar a Dios. ¿Sí? Y así nosotros con nuestra esposa, nosotros tenemos que enamorarla día con día. Pasan los años, y entre más años pasen, más enamorados de nuestra esposa. Si cuando nada más era nuestra novia, nada más fíjense esto, si cuando nada más era nuestra novia, y que no estábamos seguros si en realidad ella iba a ir a vivir con nosotros, si ella iba a decidir pasar el resto de su vida con nosotros hasta que fuéramos o hasta que seamos unos viejecitos, sí o no gastábamos para llevarla a comer, le comprábamos flores, le llevábamos un regalito, que el día del amor y la amistad, nosotros ya no celebramos eso, pero lo digo porque nosotros vivimos mucho tiempo y servimos para el mundo mucho tiempo, ¿sí? Pero hacíamos todo eso. Incluso sabíamos que si a ella le gustaban unos zapatos de cierto color, los comprábamos. Y nosotros automáticamente sabíamos que ese dinero que nosotros estábamos gastando, primeramente lo hacíamos para enamorarla. Pero sabíamos que si ella en un momento decía, no, ¿sabes qué? Pues no eres de mi tipo, no me convenciste, así que agarra tu camino tú y yo me voy por el mío. Y que Dios nos bendiga a los dos. Aún con todo eso, buscábamos ser agradables para nuestra esposa a través de darle detalles. No importaba lo que tuviéramos que gastar, pero lo gastábamos. ¿Por qué a hoy, que es nuestra esposa, no? ¿Qué nos impide? Si nosotros nos ponemos a meditar todo eso, lo que nosotros estaríamos haciendo al ser detallistas con nuestra esposa, lo que nosotros estaríamos haciendo es darles un muy buen ejemplo a nuestros hijos. Porque el día que nuestros hijos crezcan como mujercitas, que nuestras hijas crezcan, sabrán que ellas deben encontrar un esposo, cuando menos, como su papá. Cuando menos. Un esposo que sea detallista, un esposo que las sepa querer, que las trate muy bien, que no les grite, que no las regañe, que cuando las vea enojadas, en lugar de enojarse juntamente con ella y pelear, que busque darle un detalle para que siempre esté contenta ella. ¿Por qué? Porque la cabeza debe de pensar para que el cuerpo actúe. El cuerpo no va a actuar si la cabeza no le manda señal al cuerpo. La iglesia no se mueve sin antes recibir revelación de Dios. ¿Sí? Ahora, en nuestros hijos como varones, cuando ellos se busquen una mujercita, van a tratar de hallar una mujer igualita que su mamá, que le guste aceptar rosas, que le guste que llegue y que la abrace, que le guste que la consienta, que le guste que la traten como una reina, como una dama. Yo creo que a todas las mujeres les gusta eso, que el hombre sea detallista con ellas.
Y que el día que la esposa cometa un error, en lugar de que sea regañada, sea aconsejada y apoyada para salir de ese error. Porque Dios así lo ha hecho con nosotros. Y si Dios es nuestra cabeza como varones y a nosotros nos ha puesto como cabeza del hogar, ¿cómo tendríamos que actuar nosotros? ¿Como hijos de Dios o como enemigos de Dios? Como hijos de Dios, ¿sí? Porque Dios es nuestro maestro. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. Corintios 7, 3. 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. Y dice la palabra de Dios así. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué entienden ustedes por que el marido y la mujer cumplan con el deber conyugal? Miren, el deber conyugal, muchos se van luego a que el hombre y la mujer tengan un encuentro como adultos. Yo sé que ustedes me entienden, pero realmente el deber conyugal encierra muchas cosas. Encierra muchas cosas. El deber conyugal es que cuando Dios dice que el marido cumpla con su deber conyugal, quiere decir que el marido cumpla con lo que Dios le ha pedido al marido, porque para eso lo puso como cónyuge de su esposa, que la proteja, que la mime, que busque llevar provisión a casa, que busque tenerla bajo un techo, que busque que su esposa, la cual es su cónyuge, tenga la vestimenta que debe de tener, tenga el calzado que debe de tener, que cuando la esposa no pueda mover un sofá, esté el marido para cumplir con su deber conyugal, porque como cónyuge de su esposa, si la esposa no puede alzar el sofá, la mesa, la silla, el garrafón del agua, qué sé yo, entonces esté el marido para que cumpla con su deber de cónyuge. La esposa no sabe cómo checarle el aceite a un carro. Y entonces para eso tiene a su cónyuge, para que su cónyuge cumpla con su deber. ¿Sí? La esposa no sabe cómo hacerle rotación de llantas y en qué momento hacerle rotación de llantas al carro. Y entonces ¿para qué está el cónyuge, el marido? Para que él cumpla con su deber conyugal. A ver, tú no sabes, eres mujer, te puedes lastimar tus manos, puedes, qué sé yo, no sé, a lo mejor te vas a lastimar de la cintura, qué sé yo, pero para eso yo soy tu cónyuge y yo cumpliré con mi deber conyugal, con mi deber de marido, porque mi deber de marido es ayudarte en todo, porque Dios dice que el marido trate a su mujer como el vaso más frágil, porque Dios así nos trata a nosotros como iglesia. ¿Sí? Pero yo sé que muchos de nosotros hemos estado, y les digo porque a mí me tocó una ocasión estar en un ¿cómo le llamó? Consejería matrimonial, parece que fue que este varón le llamó. Y créanme lo que cuando él empezó a hablar, yo me fui de espaldas, porque empezó a hablar cosas asquerosas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque malentendemos en ocasiones la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, y que el marido cumpla con su deber conyugal, yo sé porque muchos así lo han explicado, es que el hombre así, no, el deber conyugal es parte de, pero el deber conyugal, Dios nos está pidiendo todo el deber conyugal, ¿sí? Que el hombre sea el brazo fuerte de la mujer, así como Dios es el brazo fuerte del hombre. Que el hombre sea el consejero de la mujer, así como Dios es nuestro consejero. Que el hombre sea amoroso con su esposa, así como Dios es amoroso con nosotros. Que cuando la mujer cometa un error, que se acerque la mujer y diga, discúlpame, en verdad no quise hacerlo, en serio me equivoqué.
No sé qué estaba pensando en ese momento, pero me equivoqué. ¿Me perdonas? Y que el marido, el Hijo de Dios, diga, no lo vas a volver a hacer. No, te lo prometo que no sé qué me pasó. En ese momento no sé dónde tenía la cabeza, porque ya ven que las mujeres así hablan, ¿verdad? Y que el marido diga, está bien, no te preocupes, pero procura no volverlo a hacer. Siempre ve primero a mí para que tú puedas tomar una decisión. Antes que tú digas algo, ven y conmigo y lo consultamos, y entonces como cabeza de hogar yo saldré al frente y se solucionarán las cosas. Porque una pregunta como varones, cuando nosotros como iglesia le fallamos a Dios, ¿cuánto tarda Dios en perdonarnos? Después de que nosotros venimos y le pedimos perdón a Dios de todo corazón y decimos, Dios, no sé qué estaba pensando en ese momento, no sé qué me pasó, en verdad tuve un tropezón, me resbalé, tal vez me agarraron pensando en otra cosa y yo contesté esto, pero no quise ofender a mi hermano, no quise dañar a tu hijo. Señor, perdóname por favor. Y Dios mira que lo estamos pidiendo de corazón. ¿Cuánto tarda Dios en perdonarnos? Al instante. Al instante Dios nos perdona. ¿Cuánto tenemos que tardar nosotros como maridos en perdonar a nuestra esposa? Al instante. Y sin reproche alguno. Que mañana no surja que mañana no surja que salió tarde para subirse al carro y llevar a los niños a la escuela, y que mañana no surja, no, si ya te pasé la de ayer ya te perdoné una y hoy quieres que te perdone otra, oye, vamos a estar así todos los días. Que eso no surja, que cuando nosotros perdonemos tal como Dios nos ha enseñado a nosotros cuando Él nos perdona. Porque sí o no, nosotros a veces sin querer fallamos a Dios, ¿cierto o no? Y día con día nosotros le pedimos perdón a Dios, y otra vez, ¿cuánto tarda Dios en perdonarnos? Nada, en ese instante. Entonces nosotros como maridos así tenemos que ser. No tenemos que ser rencorosos. Dios no nos ha enseñado a guardar rencor. Dice, si tú perdonas a tu prójimo, entonces yo te perdono a ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Más adelante dice, venga a nosotros tu reino. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si en algún momento nos sentimos ofendidos por nuestra esposa o por nuestro cónyuge como esposas, ¿cuánto tiempo tenemos que guardar ese rencor? ¿O cuánto tiempo tenemos que durar enojados con nuestro cónyuge o enojadas como mujeres? ¿Verdad que no? Como iglesia, ¿cuánto tiempo tenemos que estar enojados con Dios porque no nos ha llegado Dios, o no nos ha llegado lo que nosotros le hemos pedido a Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos que estar enojados con Dios como iglesia? ¿Verdad que no? Las esposas, ¿cuánto tiempo tienen que estar enojadas con su esposo? Nada en ningún momento. El marido, por eso Dios lo puso como cabeza de hogar, porque Dios dice que a nosotros nos ha dado dominio propio, templanza, sabiduría, paciencia y benignidad, porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros como cabeza de hogar nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios, entonces ese es el fruto que nosotros tenemos que dar. Cuando nosotros vemos a la esposa, imagínense, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando Dios mira a su iglesia, que es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Que la iglesia de Dios, vamos a ponerlo así, que yo sé que nunca va a suceder, que la iglesia de Dios estuviera buscando contender contra la iglesia vamos a ponerlo así, de roca firme. No sé si haya una iglesia así. Para los que me están viendo a través de las redes sociales, yo no sé si existe una iglesia así, lo puse nomás así. La roca firme, vamos a ponerlo así. Que la iglesia de Dios estuviera tratando o contendiendo en su momento con la iglesia de roca firme, ¿qué creen que diría Dios? ¿Síganse peleando? ¿O perdónense unos a otros y llámense en el amor de Dios? Ámense en el amor de Dios. Ahora, cuando nosotros miráramos a nuestra esposa que intentara contender con la vecina,
con la hermana, con el primo, porque hay mujeres también que han buscado contender incluso con la mamá y así. Nosotros como varones y como cabeza de hogar, ¿qué tendríamos que decirle a nuestra esposa? Hey, ¿por qué amargarte tú por las acciones de tu vecina, de tu mamá, de tu tía? ¿No sería mejor que tú las amaras así como Dios y yo te amamos? Y para que tú seas feliz siempre. Y cuando nosotros usamos la sabiduría de Dios, ¿qué hacemos? Fortalecemos a nuestra esposa. Y cuando nuestra esposa nos va a servir un vaso de agua o nos va a servir el plato de comida, ¿cómo crees, varón, que nuestra esposa nos daría la comida o el agua? ¿Verdad que lo haría con todo el amor? Con el amor que tú le has transmitido a su corazón, con ese mismo amor, ella te serviría tu comida. ¿Cierto? Porque si tú y yo sabemos que Dios puso su vida a sí mismo por nosotros, ¿cómo llegamos con Dios? Gracias, Padre. No me importa que yo venga solo a tu casa, pero te amo. No me importa que un día tenga yo que entrar aquí solo y predicarle a la multitud de ángeles que tú has puesto aquí, porque mis hermanos, por X circunstancias, sin juzgar, no tenemos permitido juzgarte, porque mis hermanos por ciertas circunstancias no pudieron llegar. Por X razón, nosotros no sabemos, no tenemos que hablar mal de nadie, de nadie, ni de aquí adentro ni de allá afuera, de nadie. Pero Señor, te amo. Nosotros como iglesia, ahora, cuando el esposo llega cansado a casa y nosotros hemos transmitido ese amor a nuestra esposa, ¿cómo creen que nos va a recibir nuestra esposa? ¿Te das cuenta, varón, o nos damos cuenta como varones que como cabeza de hogar todo depende de nosotros en el comportamiento de nuestra esposa? Es en serio. El comportamiento, en la manera que nuestra esposa se comporta, esa es la manera que nosotros le hemos enseñado a comportarse. Aquí está. El hombre es cabeza de su mujer. Así que el hombre le enseña a su mujer cómo dirigirse. Vamos a leer 2 o 3 citas más al máximo y con eso terminamos. Voy a hacer un poquito más breve. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 19. Colosenses 3, 19. Santo Dios. Mi Biblia, como está, la acabo de comprar, está nueva y a veces se le pegan las hojas. Tengo otras que las he usado más y por eso trato de darle uso para que pueda ser más rápido. Colosenses capítulo 3, versículo 19, y la palabra de Dios dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿cómo? Ásperos con ellas. No las trates mal. ¿Para qué las tratas mal? Si ellas no tienen la misma fuerza que tú y que yo como hombres. Ellas son más frágiles. Ellas son más, vamos a hablarlo físicamente, más débiles. En lo espiritual, tú y yo, si buscamos a Dios como mujer y como hombre, Dios nos puede tener en un mismo nivel espiritual. Fuertes en la misma dimensión, en el mismo volumen espiritual nos puede tener, pero físicamente nosotros como varones somos más fuertes que la mujer. Entonces, por eso Dios nos está diciendo: hey, cabeza de hogar, no seas áspero con tu esposa. ¿Por qué en lugar de agarrarle la mano para ayudarle a cruzar la calle, por qué la empujas? Trátala bien. Miren, como varones, si nosotros no nos hemos dado cuenta, Dios ha hecho con nosotros como varones como hizo con José, el esposo de María, en la cual Dios halló gracia para que el Espíritu Santo viniera y engendrara a su Hijo Jesús. Hermano, ¿qué tiene que ver el nacimiento o el embarazo de María con un consejo o con una consejería para matrimonios?
Bueno, mira. Cuando el Espíritu Santo vino y engendró a Jesús en el vientre de María, Dios habló con José y le dijo: no temas, no te preocupes, porque este es mi hijo, ¿sí?, que ha sido engendrado en María por el Espíritu Santo, el cual tú cuidarás de él. Tú te harás cargo de él. Dios confió en un simple carpintero, al Salvador de este mundo, al Salvador tuyo y mío. Ahora, si tú y yo no nos hemos dado cuenta en algún momento, la esposa que Dios nos ha dado es hija de Dios, ¿sí o no? Claro, porque si no fuera hija de Dios, entonces tú y yo estuviéramos en pecado y en un grave error, porque estuviéramos desobedeciendo la palabra de Dios y estuviéramos unidos con yugo desigual, cuando Dios dice que no nos unamos con yugo desigual. Entonces, qué bueno que lo entendimos así, que la esposa, nuestra compañera, nuestra ayuda idónea, es hija de Dios. Y si no nos hemos dado cuenta, Dios ha confiado a su hija en nuestras manos para que nosotros cuidemos de ella como Dios ha cuidado de nosotros. Así que, ¿cómo tratarías al Hijo de Dios? Y vamos a ponerlo que Jesús, literalmente Jesús está aquí, porque está dentro de ti y dentro de mí. Pero si lo tuviéramos físicamente, como hace 2000 años o poquito más de 2000 años, físicamente aquí con nosotros, ¿cómo lo trataríamos? ¿Verdad? Hasta a lo mejor no nos pelearíamos, pero oye, esta noche Jesús va a dormir en mi casa. No, hermano. Si yo hasta le preparé la mejor cama, hasta fui y le compré sábanas nuevas y cobijas, ¿no? Porque yo pensaba llevármelo hoy a mi casa. No, sí, hermano, sí, pero a lo mejor usted compró sábanas y cobijas, pero yo compré la cama nuevecita. Oiga, y no pagué tan barato, pues si se va a ir a dormir el Rey de Reyes a mi casa, allá va a ir a posar en mi casa. No, sí, hermano, pero pues sí o no, tal vez no contenderíamos, pero sí trataríamos de hacer lo posible por llevárnoslo a la casa y que no pase frío. ¿Qué le prepararías de comer? Y con este frillito, hasta unas, no sé cómo le llamen en El Salvador, las esas que tienen mucha como lanita dentro, pastor. Pantufla le llamamos nosotros. Ok, hasta unas pantuflas bien calientitas para que no se le enfríen sus pies, ¿sí o no? Bueno, sí, hermano, pero usted me está hablando del Hijo de Dios y no acabamos de decir que nuestra esposa también es hija de Dios. Entonces, ¿cómo tendríamos que tratarla? ¿Verdad? Tendríamos que tratarla de lo mejor. Vamos a otra cita. Vamos a Malaquías 2:14. Al libro de Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Fíjense lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Hemos sido desleales en ocasiones con nuestra esposa, la cual, y Dios es testigo de eso, que nosotros como varones hemos sido a veces desleales con nuestra esposa, hemos sido insensatos o tontos para poder aconsejar a nuestra esposa. No le prometimos cuando nos casamos. ¿Te acuerdas cuando nos casamos con nuestra esposa? Incluso, vamos a empezar desde cuando la conocimos. ¿Cómo era nuestra esposa? Sonriente, alegre. No nos enamoramos de su sonrisa, de su alegría que tenía, del brillo que se le miraba. No por la pintura, ¿sí? No por la pintura, sino del brillo que se le miraba en su cara cuando ella nos miraba, daba una sonrisa contenta, gozosa de mirarnos, ¿sí? Y ahora, no todas,
Pero ¿y ahora cómo están? Algunas están amargadas, algunas lloran, algunas están afligidas, tristes. ¿Por qué? Porque nosotros como cabeza de hogar no hemos sabido ser cabeza de hogar. Valga la redundancia, y Dios sabe que no lo digo con ningún mal afán, pero mi amor, hoy como maridos, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Cuando nosotros, y si nosotros decimos eso, la esposa va a decir, no, pues yo tampoco. ¿Qué va a pasar si Dios viene en ese momento y nos halla que el día que había servicio o había un día para alabar y glorificar el nombre de Dios, para venir a reunirnos con nuestros hermanos como Dios lo pide, que dice no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre? ¿Qué va a pasar si Dios viene en ese momento? A nosotros Dios, como cabeza de hogar, a nosotros Dios nos va a pedir cuentas de nuestra esposa. Porque por eso Jesús dice que Él vino y puso su vida a sí mismo para salvación de nosotros. Y dice que Él es el intercesor entre Dios y nosotros. Y dijo Jesús en ese tiempo, toda la culpa de Abraham, de todo el ser humano, es mi culpa. Por eso yo cargaré con todos sus pecados y conmigo hagan lo que quieran, pero a ellos no me los toquen. Yo soy el culpable, ellos son inocentes. Así, y ahora dice Dios que Él es la cabeza de la iglesia. Por eso Él lleva nuestras culpas, o llevó nuestras culpas, y Él es el único que no la puede perdonar. Ahora dice que nosotros como varones somos la cabeza de nuestra esposa. Todo culpa de la esposa es nuestra culpa. Por eso Dios nos va a pedir cuentas de nuestra esposa. ¿Sí? Ahora, si la esposa en su momento dijera, mi amor, no tengo ganas de ir a la iglesia, nosotros como varones, no tenemos que ir, mi amor, porque si dejamos de ir a hoy, ya para mañana se nos va a hacer más fácil no ir. Y para pasado mañana también. No, tenemos que ir. Mira, es más, vamos a ir a buscar de Dios. Y vas a ver que vamos a salir bien bendecidos. El culto va a estar bien hermoso. Porque vas a ir tú y le vas a cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios está esperando escucharte a ti. Incluso como familia, Dios nos está esperando a nosotros. ¿Lo vas a dejar esperando ahí? ¿Serías capaz de dejar esperando al Rey de Reyes, al que dio la vida por ti, por mí? ¿Lo vas a dejar esperando? ¿Es en serio que no vas a ir? ¿De verdad tienes ese corazón tan duro como para no ir a mirarlo? ¿En serio? Entonces, ¿qué va a decir la esposa? No, sí es cierto, vámonos a la iglesia, ándale, vámonos. Y hasta ella después va a decir, niños, apúrense, vámonos que se nos hace tarde, y ándale, y así ve que ahí te vas poniendo la chamarra en el camino, pero no vamos a llegar tarde. Vamos a ver a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué lo va a decir ella? Porque tú como varón le inyectaste eso. Ahora, en ocasiones, mi amor, no puedo ir a la iglesia, pero vete tú, ¿sí? Y ahí pides a Dios por mí. Dios sabe cómo está la situación, ¿sí? Pero Dios sabe que tú vas como mi cabeza, ¿sí? Ándale, y le alabas a Dios con ganas, ¿eh? No vayas a llegar y con que no traía yo ganas, no, con ganas, ¿sí? ¿Por qué lo dice? Porque tú y yo ya transmitimos esa alegría, esas ganas de alabar a Dios a nuestra esposa, a nuestra cónyuge. ¿Y qué estamos haciendo? Cumpliendo con nuestro deber conyugal. También Dios dice, y que la mujer también cumpla con su marido con el deber conyugal. Dios dice que nuestra esposa es nuestra ayuda, ¿qué? Idónea. Y la palabra idónea a nuestro lenguaje es nuestra ayuda ideal, la que necesitábamos o la que necesitamos y seguiremos necesitando, ¿sí? En algún momento también nosotros como varones a veces queremos tirar la toalla, ¿va? Como el boxeador que ya está bien golpeado, y a veces queremos tirar la toalla, pero como tú y yo ya sembramos la buena semilla, que es la palabra de Dios, en el corazón de nuestro cónyuge, ¿qué va a decir ella? Vamos a cosechar nosotros como varones lo que nosotros hemos sembrado. No. ¿A poco un hijo de Dios se va a doblegar tan fácil ante los dardos del enemigo?
No, mi amor, así nos va a decir nuestra esposa. No, no, mi amor, vámonos, ándale, vámonos a la iglesia. Ándale, vamos a alabar a Dios. Levántate, vamos a orar. Vente, vamos a leer la Santa Biblia un rato. ¿Sí? Vamos a decirle a los niños que ellos nos lean un versículo, nosotros se lo leemos y que ellos nos expliquen. Porque nosotros como cabeza de hogar los hemos guiado o hemos guiado a nuestra esposa hacia ese camino. La última cita bíblica y nos vamos. Fíjense, ¿por qué debemos de tratar muy bien a nuestra esposa? Hermano Melo, ya lo escuchamos, ya escuchamos cómo tenemos que ser como maridos, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que tratar así a nuestra esposa? ¿Y por qué nosotros como esposas, hermano Melo, tenemos que honrar a nuestro esposo? ¿Por qué tenemos que ser obedientes a nuestro esposo? Bueno, no te voy a dar yo la respuesta, que sea Dios quien nos dé la respuesta. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y allí está la respuesta para nosotros, y nosotros tenemos que saber compartirlo con nuestra esposa. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice la palabra de Dios así: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Déjenme despegar mi hoja. Ahí está. Vivir sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Varones, nos damos cuenta la importancia que es de saber ser cabeza de hogar y de saber tratar a nuestra esposa, pero con un muy buen trato. Nos damos cuenta la importancia de saber aconsejar a nuestra esposa. Nos damos cuenta la importancia de saberle dar guianza a nuestra esposa en los caminos de Dios. Si nosotros queremos que Dios nos escuche en la manera de que Él nos ayude a guiar a nuestros hijos, a nuestra esposa, que nos ayude a que seamos más que vencedores, que seamos bendecidos y que seamos unos padres ejemplares, incluso unos varones ejemplares para los demás varones, tenemos que empezar por nuestra casa. ¿De qué manera nosotros vamos a tratar a nuestra esposa? Así Dios nos va a tratar a nosotros. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo y puedan ser llegadas a los oídos del Padre Celestial. Porque ¿de qué nos sirve no saber ser cabezas de hogar y venir aquí a la iglesia o postrarnos en nuestra casa? ¿De qué nos sirve no tratar bien a nuestra esposa? ¿O de qué nos sirve tratar mal a nuestra esposa? De nada nos serviría que tú y yo como varones nos pasáramos toda nuestra vida de rodillas orando si no sabemos ser cabeza de hogar. Nuestras oraciones no van a llegar a Dios, no van a ser contestadas. Simple y sencillamente por no saber ser cabeza de hogar. Nada más por eso. Pero si tú y yo como varones nos comportamos como verdaderos hijos de Dios y sabemos ser cabezas de hogar, entonces todo lo que tú y yo como varones le pidamos a Dios, eso recibiremos. Porque nuestras oraciones no tendrán estorbo y serán escuchadas por Dios. ¿Y Dios nos dará respuesta o no? Claro que Dios nos dará respuesta. Porque va a decir: ¡wow! ¡Qué hijo tan hermoso! ¿Cómo trata a mi hija? La ama tanto como yo lo amo a él. ¿Sí? Entonces, nosotros busquemos día con día ser muy buenas cabezas de hogar. Unas excelentes cabezas de hogar.
que no vayamos a hacer cabezas con Alzheimer o cabezas trastornadas o cabezas que piensan bien ahorita y mañana piensan mal. No, que seamos las cabezas de hogar que Dios pide en nosotros. Y para que podamos ser muy buenas cabezas de hogar, permitámosle a Dios que Él sea nuestra cabeza. ¿Y de qué manera Dios puede ser nuestra cabeza? Obedeciendo su palabra. Amén. Así que creo que esta es la palabra que Dios nos trajo a hoy. Es el mensaje que Dios nos trajo a hoy. Y les pido en el amor de Dios que guardemos esto en nuestro corazón, pero pongámoslo por obra. Amén. Que el día que cualquier otra iglesia nos visite, diga, oh, la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios hay unos varones tan excelentes como maridos, como cabezas de hogar, que como me gustaría que los jóvenes que están allí, algún día uno de ellos fuera mi yerno, o que las jovencitas que están allí, algún día una de ellas fuera mi nuera, porque las mujeres de la iglesia de Dios son unas mujeres obedientes a sus maridos. Que nosotros como iglesia de Dios seamos muy buen ejemplo, tanto como mujeres como varones, para nuestros demás hermanos. ¿No sería bonito eso? Sería glorioso en el nombre de Dios. Amén. Así que gracias por haber asistido a la casa de Dios y no se pierda ningún mensaje. Es algo triste dejar a Dios esperando. Amén. Pero en el nombre de Jesús, aquí nos vamos a mirar primeramente el domingo para alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Así que le doy el lugar a nuestro pastor para que nos despida. Amén.